Saludos, nosotros somos el grupo 2 de Ingeniería de Fabricación. Vamos a tratar el tema de equipos y procedimientos de soldadura. El grupo está conformado por Anderson García y una servidora, Maciel Ramírez. Esperamos que les sirva. La soldadura es un proceso de fabricación en el cual se realiza la unión de dos materiales, generalmente metales, a través de la fusión de los mismos, logrando como producto final una unión fija. Entre los procedimientos de fabricación podemos citar la soldadura MIG-MAG. Este es un procedimiento que consiste en mantener un arco entre un electrodo sólido continuo y la pieza a soldar. Tanto el arco como el baño de soldadura deben de ser protegidos por un gas activo o neutral. Este procedimiento es adecuado prácticamente para la mayoría de los materiales. Los equipos que realizan este tipo de procedimientos deben contar con los siguientes elementos: transformador, rectificador, inductancia, unidad alimentadora de hilo, circuito de gas protector y la antorcha de soldadura. Soldadura a tope. Esta es usada comúnmente en la unión de hilos o alambres. Los extremos a soldar se ponen a tope uno junto con el otro y cuando se aplica la presión se hace pasar la corriente. Esto hace que se ensanchen las zonas soldadas. Este proceso se subdivide en precalentamiento, chispazo y abultamiento. El precalentamiento se lleva a cabo bajo a una leve presión de soldadura. Una vez se calientan los puntos de unión, comienzan los chispazos provocando su rápida función. Tras cesar los chispazos, se produce un abultamiento irregular hacia el exterior, donde se expulsan los óxidos o inclusiones. Ejemplos de este tipo de soldadura son las tuberías, las cadenas y las vías ferroviarias. Un equipo para realizar una soldadura a tope debe de constar de los siguientes elementos: una mesa alineadora con bancada, mortazas de piazos de varios diámetros, debe tener un elemento de calefacción regulable, un generador eléctrico, un rectificador o diseñador de caras y un sistema neumático, automático o hidráulico para mover la mesa alineadora. Soldadura con hilos tubulares o conocida también como FCAW por sus siglas en inglés. Esta soldadura es muy parecida a la soldadura MIG-MAG en cuanto a manejo y equipamiento se refiere. Sin embargo, el hilo continuo no es sólido, sino que está constituido por un tubo metálico hueco que rodea el núcleo del hilo. Un ejemplo de equipo que realiza una soldadura con hilos tubulares tiene las siguientes características. Es un equipo para soldar con un hilo macizo tubular sin gas. Equipo también es indicado para trabajos al aire libre, sin gas ni motor. Es adecuado también para trabajar con aceros inoxidables y aluminio. Cambio de polaridad para trabajar sin gas, refrigerado por ventilador. Se utilizan carretes de 1 kilogramo o 5 kilogramos y un campo de regulación de 30 a 120 amperes. El proceso de soldadura GTAW TIG. En este proceso se utiliza un electrodo de tungsteno no consumible. Tanto el arco como el electrodo y el área que rodea el baño de soldadura deben ser protegidos por un gas neutral. Un equipo para poder realizar una soldadura TIG necesita de una fuente de poder, una unidad de alta frecuencia, una pistola, un suministro de gas protector y un suministro de agua refrigerante. Los equipos para los tipos de soldadura por resistencia eléctrica fueron realizados y diseñados por fabricantes de forma que se pueda trabajar con varias corrientes y hacer varios tipos de trabajos. Por ejemplo, por asuntos de reparación, calentamiento o desarrollo de chapas, se puede realizar el trabajo usando corrientes de 3 a 4 amperes. Sin embargo, con materiales de ultra resistencia, se puede llegar hasta 11 amperes. Los principales componentes de dichos equipos son primeramente una fuente de alimentación, la cual va a ser acompañada de un rectificador y agentes de regulación, una manguera, una mesa de transporte, una pluma de sujeción
un juego de electrodos y para portaelectrodos y finalmente una pistola multifunción. Los útiles de tracción varían mucho de un equipo a otro. Por ejemplo, puede ser un martillo de inercia y ganchos para tracción de arandelas, o también bases para acoplar clavos y cuñas de tracción. Cabe destacar que estos equipos han ido evolucionando con los avances tecnológicos. Por ejemplo, muchos de ellos van teniendo microprocesadores que facilitan una optimización de la función de estos equipos. La soldadura por punto consiste en la unión de piezas metálicas superpuestas en pequeños puntos con la aplicación de corriente eléctrica y presión. Los equipos utilizados generalmente para este tipo de soldadura consisten en una fuente de potencia, un cabezal de soldadura y obviamente electrodos. Cabe destacar que este tipo de soldadura contienen una resiliencia en sus uniones que son relativamente medianas, ya que aunque sí los electrodos por ácidos, por ejemplo, aunque sí contengan agentes de desoxidación mediante ferroaleaciones, siempre queda cierta proporción de oxígeno en el metal y proporciones de silicio también. La soldadura por plasma es un tipo de soldadura que permite realizar trabajos de alta calidad. Por lo general se usan en trabajos de industrias, de plantas de procesos químicos, industrias petroleras y también en estructuras aeroespaciales. Este tipo de soldadura se usa generalmente herramientas como gases, como el argón puro, el cual con un buen uso permite calentar el material o el metal a temperaturas alrededor de 20.000 hasta 28.000 grados Celsius. Depósitos de gases como cerámica o materiales de buena resistencia, muy buena resistencia. Y los materiales comerciales también se usan. Cabe destacar que este tipo de soldadura usa corrientes dependiendo del trabajo que se quiere realizar, que varían desde 0.1 amperes hasta más de 100 amperes. Y finalmente, los electrodos que se usan por lo general son electrodos de tungsteno, que son los principales ayudantes del proceso. Con respecto a la soldadura por combinación de gases, podemos mencionar la soldadura de oxiacetilínico. Este tipo de soldadura consiste en la fundición de un metal usando el calor producido por la combustión, por ejemplo, de acetileno, y de otro tipo de gas que se puede usar es el metano, butano y también el propano. Como comburante también se usa el aire, por lo general, el cual tiene alrededor del 78% de nitrógeno. Los equipos para este tipo de soldadura consisten en primer lugar, los cilindros de gases, y un cilindro para los gases y un cilindro para el oxígeno. Cabe destacar que los cilindros de oxígeno están huecos y los cilindros para los gases por lo general tienen una sustancia esponjosa por el interior, ya que el acetileno, por ejemplo, cuando se comprime se convierte en acetona, el cual tiende a explotar luego de compresión. Y también tenemos la manguera, la cual es un tubo de goma que permite el gas de pasar desde el cilindro hasta el soplete. Los reguladores que regulan, como el nombre lo dice, la presión, y el soplete, el cual se encarga de realizar una mezcla adecuada a buena velocidad y proporción de los gases. Hay medidas de seguridad que se aseguran que las llamas no retroceden desde el soplete hasta las mangueras o también hasta los cilindros de gases. Soldadura manual de arco metálico o soldadura por electrodos. Este es un proceso que utiliza electrodos de acero
revestidos con un material fundente que, con el calor de la soldadura, produce CO2. Este gas actúa como un escudo contra el oxígeno de la atmósfera, preveniendo la oxidación y otros tipos de contaminación del metal. El núcleo del acero del electrodo, al fundirse, une las piezas y rellena los espacios. Esta es una técnica sencilla de aprender y los equipos que requiere son baratos y fáciles de conseguir. El circuito de soldeo consta de fuente de energía, pinza portaelectrodos, conexión a masa y cables de soldeo. Soldadura por arco sumergido. En este, el arco se establece entre la pieza a soldar y el electrodo, estando ambos cubiertos por una capa de flux granular. De ahí su denominación arco sumergido. Por esta razón, el arco está oculto. Algunos fluxes se funden para proporcionar una capa de escoria protectora sobre el baño de soldadura. El flux sobrante vuelve a ser de nuevo reutilizado. El siguiente es un diagrama de los componentes de un equipo de soldadura de arco sumergido. Parte 1 está la fuente de poder de CC o sea 100% ciclo de trabajo. En la parte 2, sistema de control. En la 3, portacarrete de alambre. En la 4 va el alambre o electrodo. En la parte 5, la tobera para boquilla. En la 6, recipiente porta fundente. En la 7, metal base. En la 8, fundente. Y por último, en la 9, alimentador de alambre. Soldadura por costura. Es la destinada a las costuras de láminas impenetrables. La soldadura es un proceso continuo en el que los electrodos son roldanas que aplican una fuerza o presión, corriente y solapan los materiales bases. Esta tiene una ventaja de alto nivel de producción y se puede aplicar para tanques herméticos, tanques de gasolinas y silenciadores de automóviles. Soldadura por electroescoria. Es un proceso de soldadura por fusión con protección de escoria. Esta técnica se utiliza para una soldadura de colada continua. Utiliza los equipos parecidos al de soldadura por arco. Esta se caracteriza por la utilización de electrodos y de un mecanismo de zapata. El metal líquido que se forma en este proceso es retenido por las zapatas de cobre que se refrigeran por el agua. Estas zapatas están colocadas una en la parte delantera y la otra en la parte trasera de la zona de soldadura. En este proceso de soldadura no existe arco y el alambre se va fundiendo a medida que es sumergido en la escoria fundida. Es entonces cuando se funde el metal base y se solidifica el metal que está fundido y retenido por las zapatas. El carro, los electrodos y las zapatas se mueven verticalmente, provocando de este modo la soldadura.